¡Hey! ¡Ya llegaste! La salida es para adentro, segunda temporada. Bienvenidos a todos, donde nos vamos a estar acompañando para recordar quién eres, experimentar una vida desde el interior de nuestro ser. Así que si estamos listos, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La salida es para adentro. Yo soy María Besanilla y el día de hoy nos acompaña mi queridísima Marcela Guerrero, quien es coach y es terapeuta de frecuenciología. Y nos vamos hoy a dar el agasajo de platicar y echar un vistazo acerca del mapa de la conciencia. Mi querida Marce, bienvenidas a Las salidas para adentro. Muchísimas gracias, María. La verdad es que ya estaba antojada de venir a platicar contigo, así que me cayó de perlas la invitación. Muchas gracias. Ya sé, me encanta tenerte aquí porque aparte Gracias. tengo la fortuna de convivir con ella pues como amiga, como terapeuta, y hemos compartido en un corto tiempo cosas bien profundas y bien bonitas en donde definitivamente nos hemos nutrido de una forma muy especial, así que feliz de que hoy nos vengas a compartir pues esta información que creo que es súper valiosa para todos, porque, bueno, déjenles cuento a todos los que nos están escuchando y viendo por YouTube, que este vistazo al mapa de la conciencia se refiere a la creación del doctor David Hawkins, quien ahorita Marce nos va a explicar un poquito quién era esta persona, este psiquiatra, qué información nos dejó y cómo lo podemos utilizar en nuestra vida diaria. Porque definitivamente hemos tenido aquí la fortuna también de compartir acerca de las frecuencias, tuvimos un episodio buenísimo del Sound Healing, de cómo las frecuencias, si somos energía, nos hacen vibrar y permanecer en cierto estado. Pero bueno, pues para eso me traje al experto el día de hoy. Así que, mi Marce, ¿qué nos puedes platicar de este mapa de la conciencia? ¿Quién era David Hawkins y para qué nos sirve en nuestra vida diaria? Oye, antes de contestar a tu pregunta, tú y yo somos el ejemplo perfecto de las vibraciones. Les quiero contar que nosotros nos vemos los jueves para una meditación con mis sobrinas, que son como mis mejores amigas. Y mis sobrinas tienen unas amiguitas, bueno, son 15, 17 o no sé cuántos años, no, creo que más, años más chiquitas que yo, pero hay una conexión bien padre con ellas. Y recuerdo que siempre me decían, tía, tienes que conocer a María, que bueno, María es mamá de otra de las amiguitas, ¿no? Y a ella le decían lo mismo, no es que se tienen que conocer, es que son como iguales. Ese son como iguales es precisamente la vibración. O sea, la gente nota cierto tipo de vibraciones y sí, por eso no atraemos lo que queremos, sino lo que somos como tal. Cuando estás en la vibración correcta, puedes llegar realmente a tener la vida de tus sueños. Esa vida que realmente quieres, la puedes atraer porque esa vida ya existe. Solo que imagínate que el flujo de la vida está aquí, en esta línea de aquí, y tú estás por acá o por acá. Entonces, de pronto la vida dice, oye, sí te quiero dar el regalo que me pediste, ¿qué onda? ¿Y cómo te lo entrego si no estás en el mismo flujo, no? Claro. Entonces, pues, bueno. Ya estamos aquí. Aparte me encanta porque ese ejemplo me fascina porque es como estar en Radio Ranchito y querer oír baladas de Luis Miguel. No, bueno, pues si no te cambias de frecuencia, nunca vas a oír a Luis Miguel en Radio Ranchito. Entonces, exacto, es como nosotros podemos tener precisamente esta información para poder ser conscientes y de esta manera, pues, ver en qué frecuencia estoy vibrando. Y me encantó esto que tú dices porque no atraemos lo que queremos, atraemos lo que somos. Así que, tal bueno, cual. Pues, qué regalazo, mi Marce. Sí, pues, mira, te platico que yo ya estaba muy metida en cuestiones de sanación, hipnoterapia, medicina neurobiológica. Estaba muy metida en coaching y todas estas cosas desde hace, pues, ya varios años, ¿no? Más de 10 años. Y de pronto, como es la vida, empiezo yo creo que a vibrar ahí, alguien me invita a conocer lo que era la frecuenciología, voy a una sesión y digo, wow, ¿qué es esto, no? Yo ya sabía un poco del Dr. Hawkins, pero no me había metido de lleno a investigar quién era y qué era, pues, ese legado que nos dejó, ¿no? Y cuando asisto a una sesión de frecuenciología, veo una tabla maravillosa, me pareció, cuando la vi, pues vi un montón de colores y vi que estaba como separada como en líneas y de pronto no le entendí, pero me acerqué y empecé a leer, pues ya sabes, neutralidad, orgullo, deseo, temor, amor, y dije, bueno, pues todas estas son cosas que todos hemos sentido y empecé a preguntar, ¿qué es esto, no? Y entonces, no sé si quieras que te muestre con la tabla
para que más o menos quede un poquito más claro, de que básicamente lo que el médico Hawkins, este psiquiatra y místico del siglo pasado, nos legó, fue la conciencia, valga la redundancia, de que todas las emociones, buenas o malas, por decirlo de algún modo, porque no hay emociones buenas ni malas, todas las emociones son necesarias en un momento adecuado. Lo que está mal es que nos estacionemos en una, ya sabes, en el miedo, en el temor, en el rencor, durante mucho tiempo. Pero el punto es que este médico psiquiatra se da cuenta que según estamos sintiendo, si tenemos rencor, si tenemos ansiedad, si estamos en el victimismo, eso vibra como si fuera música, porque en realidad somos como música, todo vibra en el universo, el mueble tuyo, la planta, etcétera, todo tiene una vibración. Entonces, este médico se da cuenta que dependiendo la emoción que tienes, esa emoción está ligada a un nivel de conciencia. Por ejemplo, si eres una persona que está en victimismo, es la emoción constante, tu nivel de conciencia es de sufrimiento y eso genera pues que estés más en el victimismo. ¿Y cómo es que él se dio cuenta cuánto medía esto? Hay una ciencia que se llama la ciencia de la kinesiología, que es básicamente preguntarle al cuerpo, que todo lo sabe. Hay mucha información en internet para que lo busquen. A través del cuerpo nosotros podemos calibrar cuántos hercios estamos, pues ahora sí que, en cuántos hercios estamos vibrando, porque seguramente todos han escuchado que somos seres de luz, pues ¿qué creen? Si somos seres de luz y vibramos en hercios. Entonces, dependiendo los hercios en los que tú estés vibrando, es el nivel de conciencia que tienes, y dependiendo el nivel de conciencia que tienes, es la emoción recurrente que estás teniendo, y dependiendo esa emoción, es la visión de vida que tienes, la visión de tu ser superior, Dios o en quien creas, y es el proceso de vida que tienes. Por ejemplo, si estás vibrando, si tu nivel de conciencia es 150 hercios y estás vibrando en ira, eres de estas personas que va al Oxxo y vamos, ay María, vamos por unas papas al Oxxo, y de repente salgo y te digo, María, ¿viste a la del Oxxo? Qué feo nos vio. Y la del Oxxo a lo mejor ni siquiera te volteó a ver, estaba pensando en si dejó los frijoles apagados o prendidos, pero tú estás percibiendo el mundo según como tú eres. Realmente el mundo es, todo lo que vemos es una percepción de lo que tenemos adentro. Ya sabes las leyes universales, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Y entonces los ojos solamente son como proyectores de lo que está acá adentro. Acá es donde tenemos este nivel de conciencia que se representa pues en toda nuestra vibración del cuerpo, ¿no? Claro. Y me encantaría, ahorita vamos a poner esta tabla en YouTube para que puedan observarla, y a los que nos están escuchando en Spotify, creo que estaría muy padre que la buscaran, el mapa de la conciencia del Dr. Hawkins, en donde también pueden ver que hay libros en donde, bueno, pueden tener muchísima información que lo pueden buscar, porque esta precisamente es la tabla, en donde aquí, esto que nos está comentando Marce, viene pues reflejada tanto en colores como en esta información de la frecuencia, del nivel de conciencia, de la visión de vida, de cuál es la emoción que estás sintiendo en ese momento. Y creo que esto es algo muy práctico para poderlo realmente poner nosotros en esta conciencia en nuestro día a día. Porque aquí volvemos ahora sí que a confirmar que todas las emociones y todo lo que nos está ocurriendo pasa dentro de nosotros, y que lo de afuera solamente es un reflejo de cómo estoy vibrando yo. Entonces, esta parte en la que Marce nos comenta que no vibramos como queremos, sino vibramos como somos. Entonces, a ver, mi Marce, platícanos un poquito cómo podemos hacer de esta tabla algo práctico en nuestro día a día. Danos esta visión a este mapa de la conciencia. Pues fíjate que es bien interesante lo que estás comentando, pues. Yo creo que estaría padrísimo que si la encuentran en YouTube, casi la impriman y la pongan ahí en su cuarto y se vayan a esta línea en donde están las emociones. Ese es el termómetro de en cuántos hercios estás vibrando. Si de repente vamos a decir que, porque como les digo, no es que no siempre estamos vibrando igual, o sea, si tú, por ejemplo, ahorita nos dicen que nos ganamos la lotería, yo te aseguro que nos damos alegría, pero enseguida. Pero si de repente te dicen, oye, se murió tu perro, se murió tu mascota, se murió tu mamá, o sea, algo así tan fuerte, claro que te vas hasta abajo. Y como te decía, no está mal
que toquemos la tristeza, que toquemos el enojo, porque las emociones, si ven en la tabla, hay varios colores, pero el color que predomina es el color rojo. ¿Por qué? Porque todas las emociones o toda la parte de la tabla que está en color rojo habla de las emociones que están más relacionadas con la fuerza y no con el poder. De coraje, que es 200 hercios para arriba, ya estamos hablando de frecuencias empoderantes. La mayoría del mundo todavía está pues vibrando en estas frecuencias que están más bajitas, que hablan de rencor, miedo, ansiedad, cuando veo las cosas inciertas, etcétera. Entonces, ¿cómo usar esta tabla? Para mi gusto es que te preguntes cuál es la emoción que estoy sintiendo. O sea, si de repente estoy, todo el tiempo anhelando lo que no tengo. No sé si ustedes conozcan a alguien así, ¿no? Que va por una meta, consigue la meta y ahora quiere la que sigue, la que sigue, la que sigue, la que sigue, la que sigue. Entonces jamás va a ser suficiente, porque no se da el tiempo de poder disfrutar esa meta. Entonces, por ejemplo, si la persona se siente en anhelo, puede saber que la vibración en hercios es de 125 y el nivel de conciencia es de deseo. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra visión de vida es decepcionante, porque haga lo que haga, nunca va a ser suficiente, pero eso no es lo que afuera te está diciendo, es lo que tú le estás diciendo a tu ser y entonces eso se refleja afuera, ¿no? Y entonces, si la persona tiene una idea de Dios, de la divinidad, del universo o en quien sea que creas, va a considerarlo como si fuera injusto. O sea, no es justo porque yo me estoy esforzando y entonces nunca llego a esa meta que realmente nunca llega a estar ahí. Y entonces vivimos con la emoción de anhelo y eso hace que nuestro proceso de vida sea de esclavitud. Por más que hago, estoy con un grillete en el pie porque ahí estoy vibrando. Entonces, la pregunta que me hiciste, creo que la respuesta más adecuada es: busca la emoción que estás sintiendo en el mapa de la conciencia y con eso vas a tener completa certeza de dónde estás vibrando en ese momento como tal. También una de las cosas que yo les digo a mis coaches es que hagan un termómetro varias veces al día, ¿no? Te tomes la temperatura emocional. Entonces, a ver, no sé, a las 3 de la tarde, y de hecho al principio como no es un hábito, lo tienen que hacer como si fuera medicamento, ¿no? En la mañana a las 9, a las 3 de la tarde y luego a las 8 de la noche para que entonces digas, a ver, en las mañanas, ¿cómo me levanto? Temperatura emocional, a ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿Dónde lo estoy sintiendo? ¿Se siente caliente, frío? A nosotros no nos enseñaron a hacer eso. O sea, yo me acuerdo, digo, mamá, te amo, pero la verdad es que nuestros papás no tenían estas herramientas. Y yo me acuerdo que si yo hacía berrinche, porque a lo mejor estaba enojada, que bueno, déjenles cuento que como terapeuta, pues me toca lidiar con mucha gente enojada, ¿no? Yo misma fui una enferma emocional mucho tiempo de mi vida y yo creo que yo vivía en el enojo mucho tiempo sin entender todo esto que estaba sintiendo. Pero recuerdo que si hacía un berrinche, mi mamá es, ¿quieres hacer berrinche? Ahorita te doy 3 nalgadas para que hagas un berrinche. Entonces, o sea, ¿cómo sacas esa emoción? Bueno, entonces te la tragas y te tragas la emoción, la guardas abajo del tapete y eso sale sí o sí. Entonces, esta temperatura emocional es cómo me siento, dónde lo siento, por qué me siento así, hubo algo o me acabo de despertar y es así como despierto todas las mañanas. A lo mejor que lo hagas durante una semana y te vas a dar cuenta que a lo mejor siempre despiertas con el mismo nivel de emoción todas las mañanas y entonces a lo mejor te preguntas, bueno, ¿estoy durmiendo mal o estoy durmiendo bien? A lo mejor ni siquiera es la almohada correcta, porque realmente es la percepción que tenemos de lo que estamos viviendo lo que importa. No es lo que haces, no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa, ¿no? Entonces, ese sería realmente mi consejo. O sea, tómate la temperatura emocional para ver dónde estás y con eso ya sacas la conclusión de cuál es tu nivel de conciencia en ese momento. Y algo que me encanta es que podemos estar accediendo a esta tabla, como tú dices, tomándonos la temperatura, generando estos hábitos y también siendo conscientes de cómo yo realmente quiero experimentar estas emociones, porque como bien dices, ¿no? Ya no se trata de que sea bueno o malo, sino cuánto tiempo permanezco ahí y si realmente quiero permanecer ahí. Porque hay mucha gente que a lo mejor dice, no, bueno, pues sí, ya me di cuenta que
mi estado es de enojo y me gusta estar en el enojo porque siento que así me expando. Está bien, pero eres consciente de eso y estás siendo consciente de cuál es esta atracción de lo que vas a tener energéticamente. Entonces, y también, bueno, otra cosa que me encanta, cuando también he compartido este mapa de la conciencia en diferentes cursos, todo el mundo dice, bueno, para llegar a esta parte de iluminación, de alegría y de amor, bueno, pues es como muy difícil. Y yo pregunto, y digo, claro que no, porque es realmente ser consciente de esta transformación que quiero yo hacer en mi vida a través del lenguaje del amor, que lo hemos repetido en muchas ocasiones. Y que a pesar de que, pues a lo mejor no permanecemos las 24 horas en esta frecuencia del amor, que la tengamos, o bueno, yo en lo personal, ese ha sido un ejercicio base, ¿no? Como base, porque entonces teniendo la frecuencia del amor, que son 500 Hz, que es una visión de la vida benigna, una visión en la que yo estoy en una emoción de contemplación y un proceso de vida de revelación, que es lo que me comparte la tabla, realmente es un estado que me genera en mí una sensación de muchísima paz. Exacto, es que de eso se trata, de tener como quien dice un ancla, ¿dónde quieres estar? Preguntártelo, exacto, porque todo el tiempo eliges la vida que quieres, esa es una realidad. Si hoy no te gusta la vida que quieres, déjame te doy malas noticias. Es una vida que has construido a través de tus pensamientos, o sea, nadie es víctima de nadie y de verdad, yo sé que hay gente que nos está escuchando y que seguramente tú puedes decir, ¿cómo yo voy a querer alguna, digo, no quiero decirlo al aire, pero situaciones que como terapeutas nos toca ver, que por supuesto de manera consciente la gente no quisiera vivir un abuso o no quisiera vivir un agravio, una muerte, un asalto, una violación, o sea, cosas muy, muy duras. Sin embargo, es la acumulación de pensamientos no revisados por años. ¿Pero claro, qué crees? No solo son tus pensamientos. Ahí está el problema. Son los pensamientos de los pensamientos de los pensamientos de todos tus antepasados, porque el pensamiento solamente es como una reproducción de la creencia. Y la creencia está implantada miles de años antes de que tú llegaras aquí. Entonces, no significa que tu pasado vaya a ser, yo creo que el pasado puede ser un mapa, pero hay gente que lo utiliza como una maldición. O sea, ya estoy maldito y así me voy a morir. No, te da información, pero no es tu destino. Exacto. Hay gente que nace pobre y ¿qué tal? Se muere millonaria. O sea, si no, no habría ninguno de estos casos. Sería imposible, ¿no? ¿Qué haces con lo que tienes? Incluso con estas tragedias que de pronto te pasan, ¿cómo las transformas? O sea, ¿cómo de la tragedia puedes realmente sacar algo que realmente sea parte de tu propósito, te llene el alma, etcétera, ¿no? Entonces, creo que acabas de decir algo muy importante. Es anclarte en la emoción en la que quieres vivir, elegirla todo el tiempo, tomarte la temperatura emocional para saber cómo estás en la mañana, cómo estás a mediodía, cómo estás en la noche, y de pronto, bueno, si necesitas ayuda, por supuesto, puedes ir a sesiones de frecuenciología conmigo, encantada de la vida de recibirte. Eso te puede ayudar a realmente liberarte y sobre todo estabilizarte en una emoción de valor, que es lo que hacemos al principio, ayudarle a la gente que de pronto llegan al consultorio. ¿Y cómo has estado el último mes? No, pues cansada, triste, enojada, o todas las anteriores, ¿no? Bueno, ¿te gustaría salir de ahí? No, pues sí me gustaría. Bueno, para salir de ahí necesitas valor, necesitas el valor de elegir otra cosa. Y aquí el punto es que cuando damos las sesiones de frecuenciología tienes una patadota energética que te hace llegar de donde estés a 200, en donde todo es posibilidad. Empiezas a ver que las cosas son factibles, la emoción más recurrente es el optimismo, que mucha gente dice, híjole, es que yo quiero llegar a la iluminación. Yo digo, con que vivas en valor, ya chingaste, perdón por el francés, pero vivir en valor con tu propio empoderamiento, en optimismo, ver las cosas factibles o en neutralidad, que todo lo que venga, neutralidad es 250 hercios, que todo lo que venga es bien recibido. Si se muere alguien, pues así tenía que ser, es perfecto, es parte de un plan mayor. Es realmente vibrar en ese nivel de conciencia en donde todo lo que ocurre por algo, aunque no lo entendamos en este momento. Entonces creo que estamos llegando a un punto súper importante porque efectivamente, como lo dijiste hace ratito, nadie nos compartió esta información, ¿no?
vivíamos, bueno, en nuestro caso, ¿no? Digo, viviendo en México con nuestra religión, con nuestra familia, no teníamos acceso a esta información. Entonces, ahorita que ya la tenemos, ahorita que ya estamos accediendo y decir, ¿cómo? Yo puedo realmente sentir mis emociones, yo puedo elegir, yo puedo transformar. Nadie me enseñó a sentirlas, nada más me enseñaron a juzgarlas. Entonces, en lo personal, yo también, pobre de mis hijos, porque yo era una persona sumamente irascible, sumamente irascible, en la que yo, bueno, me decían cerillito, ¿no? Y cualquier cosa yo hacía nada más, reaccionaba y ni siquiera me detenía a pensar ni por qué, ni de qué estaba enojada, porque decía, pues claro, estoy enojada porque no recogieron su cuarto, era como algo muy sencillo, ¿no? Claro. Entonces, aquí replantearte este paradigma y decir, espérate, no son tus hijos, no es el cuarto, no es el vecino, no es cómo yo estoy aprendiendo precisamente a tener esta expansión de la conciencia para que eso que estoy sintiendo, aprenderme a sentir, aprender a detectar a través de esta maravillosa herramienta, a través de esta información en la que yo sé que soy energía y que yo tengo estas diferentes vibraciones y que yo entonces, si me quiero cambiar de vibración, pues me tengo que cambiar totalmente de frecuencia. ¿Y cómo lo puedo hacer de manera consciente? Creo que es una forma en la que sí definitivamente podemos cambiar nuestra realidad. Es una forma muy práctica. Porque lo que haces tú, Marce, en estas terapias, con estos aparatos que ahorita me gustaría que nos dijeras bien cómo funciona, es precisamente acceder a esta frecuencia energética y yo desde esta frecuencia energética, porque a lo mejor todavía no sé cómo acceder a ella, pero cuando yo accedo y me doy cuenta de la sensación, me doy cuenta de cómo este empoderamiento o esta valentía realmente puedo descubrir en mí misma cómo puedo permanecer ahí o cambiarla, pues me cambia mi realidad. Totalmente. Entonces, es una súper herramienta. Platícanos de cómo lo haces en estas terapias, cómo funciona la frecuenciología. Mira, María, antes de haber accedido a la frecuenciología, que como te he comentado en otras ocasiones, pues llegué así como estas cosas que me han pasado en la vida, que llegas aparentemente sin querer, ¿no? Así te invitan y vas y te dejas querer. Sí, claro, claro. Y yo lo que sentí saliendo de una sesión de frecuenciología fue un descanso brutal. Déjenme les cuento que yo soy una persona muy mental y la gente que es muy mental, seguramente algunos de ustedes también lo son, vive de alguna manera, pues ya sabes, haciendo, pensando, pero sobre todo haciendo acá. Claro, o sea, todo el tiempo estás como burnout, o sea, de todo lo que piensas. Entonces, algunas personas tienen insomnio. En mi caso no era que tuviera insomnio, pero no podía descansar. O sea, era como que me despertaba y, oye, dormí 10 horas, pero me siento cansada. La sensación que yo tuve fue de muchísimo de muchísimo descanso. Fue como, wow, o sea, siento como si hubiera dormido de esas noches que dices, wow, qué delicia, o sea, qué rico dormir, ¿no? Por supuesto que cuando estás descansado piensas con claridad, ¿sí? O sea, no le estás dando vuelta a la rata 1000 veces, ¿no? Pero ¿cómo es que funcionan estas terapias? Es a través es una meditación inducida en una cama como de spa, haz de cuenta, y con un frecuenciador que va directamente en el timo. El timo está en la parte de, pues como en nuestro pecho, pero en medio, que es como el externón aquí. Se calibra, bueno, al principio en 200 hercios, que es la vibración de valor. Y lo que ocurre es que durante 50 minutos tienes esta vibración en el timo y al mismo tiempo traes unos audífonos también con la misma vibración que no alcanzas a escuchar porque ya sabes, hay una vocecita que te dice cierra los ojos, respira profundo, bla, bla, bla. Luego sigue cierta musiquita, se acaba la música, sigue esta vibración que se conecta con la vibración que tenemos acá en el timo y duras conectado 50 minutos. Son 50 minutos, bueno, tú ya lo viviste, ya, delicioso. Y la verdad es que un día voy a escribir el libro de lo que la gente me cuenta. O sea, hay gente que me dice como yo, ay, descansé muchísimo. Hay gente que me dice, no, me fui, me separé, vi colores. Yo digo, wow, ¿no? Y bueno, antes de seguir un poco con la terapia, quiero comentar algo bien importante. Antes, este rollo de somos energías y así, como que la gente, sobre todo muy religiosa, yo vengo de una familia sumamente religiosa, era así como que, ay, eso es del diablo, ¿no? Bueno, así como hasta la yoga y estas cosas eran como que Dios, o la meditación, Dios mío, ¿qué es eso, no? Y la verdad es que hoy ya está científicamente probado. Les voy a poner un ejemplo para quien a lo mejor nunca había escuchado de esto y de pronto se encontró sin querer con este podcast. Todos hemos visto un ventilador.
¿no? Ajá, sí. Entonces, tú ves un ventilador apagado y ¿qué ocurre? Ves las aspas. O sea, ves más para aquí, otra acá, otra acá, otra acá. Cuando tú le subes, le prendes, empiezas a verlo y ves todavía las aspas. Entre más le subas al ventilador, ¿qué ocurre? Dejas de ver las aspas. Exacto, y lo empiezas a ver como un todo, pero las aspas siguen ahí, no se han ido a ningún lado. Es solo un cambio de energía como tal. Es lo mismo que ocurre con nosotros y con nuestras vibraciones. Entonces nosotros podemos manifestar, así literal, de hecho en la tabla de Hawkins, la razón, que es de donde salen los pensamientos, vibra el doble que las cosas físicas. Entonces, imagínate que pese más, o sea, el doble no es tantito más, el doble es muchísimo, o sea, el doble es el doble, ¿no? Entonces, teniendo como esta conciencia, pues ya tienes como más cuidado con eso que estás pensando y estás eligiendo. Otra cosa que también quiero retomar es lo de, ahorita vuelvo, me regresas porque luego me voy como al monte, me regresas ahorita a las terapias. A las terapias. Pero las emociones de la fuerza, que son las que están abajo, que son orgullo, ira, deseo, temor, sufrimiento, apatía, culpa o vergüenza, no es que sean malas, esto sí es bien importante decirlo, son necesarias en ciertos momentos, ¿no? No vamos a salir encuerados hacia la calle porque, bueno, vivimos en una sociedad en donde, o sea, hay como ciertas reglas, etcétera, ¿no? Si tienes una persona que te está atacando, pues entonces claro que vas a tener miedo porque el miedo te hace que corras, que huyas o que te defiendas. O sea, no vas a decir, no, pues es que el miedo es malo y entonces, o sea, no, evidentemente está bien en algún momento, pero la cosa es que no te estanques ahí. Claro. Si te vas a estancar ahí, pues estáncate en el amor, en la paz, en la iluminación, en la aceptación, en la voluntad, en el coraje, en el valor, pues, no en estas otras emociones, ¿no? Ahora, volviendo a la frecuenciología, como te digo, es una sesión que dura 50 minutos, estás conectado a este aparatito, es como un spa mental, ayudamos a que la gente sienta antes de pensar. Cuando hago reprogramaciones a través de coaching, sobre todo de coaching de doble bucle, en donde ayudas a las personas a cambiar sus pensamientos siendo consciente de sus creencias. O sea, yo a la gente le digo o le enseño o le muestro que todas las circunstancias son neutras, pero siempre tenemos un pensamiento ante esa circunstancia. Ese pensamiento genera una emoción, esa emoción genera una acción y esa acción genera un resultado. Todo el mundo quiere cambiar los resultados. Ay, sí, quiero estar flaca para pasado mañana, quiero dejar de fumar. Y claro, mucha gente va y agarra su fuerza de voluntad y entonces se super esfuerza y llega, pero ¿qué crees? Si no cambias el pensamiento, vas a irte para atrás y va a ser sumamente frustrante. Pero aquí el meollo del asunto es que el pensamiento está ligado a una creencia. Entonces, piensas y luego sientes. Imagínate que tenemos pues varios cerebros, ¿no? Este de la cabeza, este del corazón y este del estómago, ¿no? Entonces, los pensamientos salen como del cerebro de la cabeza y van y se enquistan en la emoción. Entonces, empezamos a sentir según lo que estamos pensando. Y bueno, en los entrenamientos que doy, al principio suena como muy, ok, ¿qué estás pensando? Solo cámbialo. Ay, sí, qué fácil. Pues, ¿qué crees? Así es, solo que es un entrenamiento. ¿Qué pasa con la frecuenciología? Es un atajo. La persona aún no piensa lo que le conviene, pero ya lo está sintiendo. Entonces, al sentirse así, de pronto dice, ¡ay, qué chido se siente sentirse bien! O sea, sí me puedo sentir bien. Y a lo mejor eligen un proceso cero invasivo como la frecuenciología, de ir una vez a la semana. Al principio recomendamos que mínimo sea 4 veces, o sea, una vez a la semana, un mes completo, para mantenerte en valor. Y a lo mejor después pueden ir acompañados a un entrenamiento mental que les permita permanecer ahí todo el tiempo, ¿no? Pero es, como te digo, un atajo de bienestar. Es sentirme bien y decir, ok, sí puedo, sí quiero, ¿cómo le hago para quedarme aquí, no? Exactamente, porque esa también está es una forma en la que, como tú bien dices, podemos tener este atajo para experimentarlo, porque a lo mejor no sé cómo hacerlo, o por más de que bajé la tabla en internet y estoy leyendo el libro, que aquí tenemos el libro que se lo recomendamos, que es la explicación del mapa de la conciencia, el poder frente a la fuerza, del doctor David Hawkins, en donde pueden acceder a más información. Pero pues a lo mejor, digo, de tanto leer y tanto hacer, pues el chiste es hacerlo vida, el chiste es realmente yo ver cómo lo puedo hacer práctico y cómo puedo hacerlo consciente.
porque ahí es donde está realmente una transformación que a partir de estos hábitos y todo, dándome cuenta que yo lo puedo sentir, Claro. ¿no? A través de estas terapias y todo, cómo yo ya lo voy a permanecer, cómo yo voy a elegir tener este estado, esta vibración a lo largo de mi vida. Fíjate que pensando precisamente en esto que estás diciendo, se nos ocurrió, bueno, tenemos un proyecto que se llama Poder y Bienestar, Juan Carlos y yo, y se nos ocurrió algo bien interesante. Nos dimos cuenta, porque finalmente la frecuenciología actúa sobre nuestro, ¿cómo te digo? Sobre nuestro tubito energético, Ajá. ¿no? Los famosos chakras que Ajá. van de raíz hasta corona, ¿no? Ajá. Hay muchos chakras, pero bueno, Ujú. pensando que ese tubo energético. Uh-huh. Y evidentemente como está aquí, pues para arriba y para abajo, ¿no? Y te mueve la parte del cerebro, que eso hace que abras la memoria reticular. Y entonces, si estás vibrando en valor, vas a empezar a ver posibilidades en todos lados, como cuando te compras el carro verde y dices, nadie tiene un carro verde como yo, y sales y hay 1000 carros verdes igual que el tuyo, misma historia, ¿no? Entonces te empieza a hablar la gente para cerrar el contrato, el güey que te gustaba que no te pelaba, ya, y entonces dices, ¿cómo? O sea, ¿qué está pasando? Bueno, estás poniendo tu atención ahí, ¿no? Pero una de las cosas que hicimos nosotros para reforzar esto es que nos dimos cuenta, bueno, Juan Carlos es yogi, y nos dimos cuenta que los chakras están muy conectados a las heridas de la infancia. Entonces hicimos una tabla literalmente para ubicar qué heridas desmadran, por así, o desbalancean ciertos chakras. Y entonces, a través de meditación, un proceso de meditación y reprogramación también, y de yoga, o sea, accediendo a la mente y al cuerpo, ayudamos a que la gente aprenda técnicas para que las implementen el resto de su semana. Y estamos trabajando, por ejemplo, ya llevamos 2 fines de semana, empezamos con el chakra raíz, luego el sacral. Este sábado 23 vamos a tener, para todos los que quieran ir, de 6 a 8 en Rancho Contento, la de el plexo solar. Y son literalmente meditaciones a la medida que yo diseño con ciertos comandos mentales en donde ya una vez que la gente está acostada en su tapete, ya después de que hizo yoga con ciertas posiciones que abren los canales de ese chakra como tal, y con todo lo que sabemos de las heridas, armamos esta pues reprogramación tal cual y la lanzamos a la gente. Entonces, eso ayuda muchísimo. Y el sábado pasado tenemos un aparatito que mide las frecuencias. Entonces, nos dimos cuenta que una respiración, cuando tú inhalas y sueltas, vibra en hercios en 1000. Wow. Entonces, literal, es como si de estar claro, ahí está lo difícil, elegir. Estoy súper enojado. Ok, en ese momento me pongo en un lugar y entonces inhalo, exhalo. O sea, solo elige eso y te juro que tu realidad va a cambiar totalmente. Así. Pues creo que estas herramientas que nos estás compartiendo a través de toda esta información de las frecuencias, de este mapa de la conciencia, porque a fin de cuentas es un mapa, es esta forma en la que yo me puedo ubicar, en la que yo me puedo conocer, en la que yo puedo definir y elegir en dónde estoy y a dónde quiero ir. Así es. En dónde puedo yo tener precisamente esta conciencia de hacia dónde me quiero mover. Exacto. Porque creo que todos definitivamente estamos dándonos cuenta que estos procesos están siendo muy evidentes en un sistema económico, político, educativo, en el que pues estamos yo lo observo como en una distorsión en la que cada vez hay más ansiedad, frustración, estrés, gente que pues no está encontrando como este sentido a la vida, este propósito. Y hoy tenemos el acceso a esta información, a todos los padres de familia que están acompañando a sus hijos, de verdad, accedan a esta información para que puedan darles estas herramientas a sus hijos, a los maestros, ahora sí que a todos, ¿no? Me queda claro que es para todos esta información, pero ya tenemos esta forma de poderla compartir a los demás para que estemos creando estas nuevas generaciones, esta nueva humanidad en la que podamos acceder a esta conciencia, a esta información que por lo menos, ya coincidimos que ni tú ni yo la recibimos y así que es. Hoy todavía, o sea, nunca es tarde para poder acceder, para poder transformar, para poder realmente compartir esto, que no importa que a lo mejor
yo, en lo personal, la haya regado con la educación de mis hijos, ¿no? En esta forma, digo, regado entre comillas, ¿no? Así fue la experiencia. ¿Por qué? Porque yo no tenía herramientas. Y hoy que las tengo, bueno, por eso hoy estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Para qué? Para poderlo transformar todos juntos, primero en mí y pues ahora sí que en todos los demás, gracias a todas estas prácticas en las que ya podemos pues darnos la oportunidad de vivirlas. Así es, y como bien dices, María, no las tuvimos, sin embargo no nos quedamos como en el pasado de la maldición, porque la gente utiliza su pasado en muchos sentidos como si fuera una maldición, y no lo es solo un mapa también. Exactamente. Tú eliges usar ese mapa para, valga la redundancia, elegir una realidad diferente, y recuerda que si hoy traes tu pasado cargando y sigues pensando igual que en el pasado, vas a seguir generando un futuro idéntico que el pasado. Claro. Entonces, hoy por hoy puedes elegir como tú y yo elegimos en algún momento, por alguna crisis, por un libro, por un curso, porque alguien nos dijo, también pudimos haber elegido cerrarnos. Claro. Entonces, si hoy tú nos estás escuchando y algo de lo que dijimos resuena en ti, aunque de pronto no lo entiendas, no importa, empieza a buscar. Estamos en la era de la información, ya no hay este pretexto de, ay, no supe dónde encontrarlo. O sea, hoy en internet puedes encontrar todo tipo de cosas. Si van a elegir uno de los 2 libros que les recomendaste, David Hawkins tiene varios libros. El poder frente a la fuerza es como el más famosillo, pero está muy difícil, está muy complicado, a mí me costó mucho trabajo. Yo creo que el libro que está más dócil y fácil de entrarle es La explicación del mapa de la conciencia. Ese sí vale mucho la pena que lo consigan y pues que se den la oportunidad de vivir una vida diferente. Así es. María, muchas gracias. Y sabes que me encantaría a lo mejor hacerle un regalito seguramente en tus redes habrá quien pregunte qué onda con la frecuenciología, que a lo mejor las 3 primeras personas que pregunten sobre esta terapia, les podemos regalar una cortesía. Wow. Estaría padrísimo. Me voy a autoescribir. Marce, muchas gracias. Claro que sí. Pues ahora gracias sí que las primeras 3 personas que nos manden un mensajito interesadas, ya sea en YouTube o en Spotify, con mucho cariño, pues gracias, Marce, por este regalazo. Y gracias por toda tu experiencia, por toda tu sabiduría. Por compartir y seguir creando, porque a fin de cuentas nos estamos experimentando en el presente. Así es. Sí tuvimos un pasado, sí estamos en esta expectativa del futuro, pero ya no hay que tenerla. En el día de hoy, en el presente, aquí estamos. Así que disfrútense, de verdad tengan esta forma en la que el día de hoy y solo el día de hoy, en este momento, ustedes pueden permitirse cambiar su realidad. Marce, ¿en dónde te podemos encontrar? Miren, en el Face personal estoy como Maravilla, no se cambien el nombre, chicos, yo me lo cambié hace mucho y bueno, ya me quedé así, Maravilla. Bueno, pero sí es una maravilla, así que sí está bien. Es una bella. Pero en Instagram y en TikTok estoy como Marcela Guerrero Mentora. Así que cualquiera de esos 3, por ahí nos podemos escribir. Encantada de la vida, María, muchas gracias. Muchas gracias, gracias por este regalo de tenerte el día de hoy en Las Salidas para Adentro, compartiendo esta experiencia de tu vida. Y gracias por, por seguir en este camino. De verdad que me encanta poder ver tu evolución, tu crecimiento, tu expansión de conciencia a través de todo esto que has estado viviendo. Así que muchísimas gracias. Les mando un abrazo a todos. De verdad que gracias por estar aquí acompañándonos y háganse un lindo día. Bye, bye. Bye, bye. Gracias por acompañarme una vez más en este episodio de Las Salidas para Adentro. Sígueme en redes sociales como @mariabesanilla en Instagram, @mariabesanilla consultora en Facebook y también ingresa a mi página www.mariabesanilla.com para que puedas ver todos los servicios que tenemos justo para ti. Empresas, escuelas, acompañamientos personales para mujeres, niños, jóvenes y así poder seguir tejiendo la educación para la nueva humanidad. Te mando un fuerte abrazo. Hazte un lindo día. Bye bye.